Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejo Pizarro y en este episodio de Dando en Micro hice el viaje del bus B19 de Santiago en un midibus Cayo Mondego 2 Volvo con una anécdota especial. El bus B19 de Santiago es un servicio local de la zona norte. El bus viaja desde Metro Vespucio Norte a Metro Cardenal Caro y viceversa. Jueves 16 de mayo 2024, se ve el Cerro San Cristóbal y la Virgen como un punto blanco. Estoy en la zona norte de Santiago, un día frío de otoño, en las afueras de la estación intermodal Vespucio Norte, la estación terminal de línea 2 y que también es el punto de inicio de muchos servicios de buses de transporte público, tanto buses locales como otros servicios o rutas más largas. En la intermodal debes ubicar el andén que te corresponde para hacer una fila. A mí me servía el andén 7 por la fila del bus B19 y B25. Aquí estoy subiendo al bus, uno paga con la tarjeta en el andén y solamente tienes que subir al bus. De a poco vamos viendo algo de este midibus Cayo Mondego 2 Volvo, aunque ya veremos mejor cuando quede sin pasajeros en el final de la ruta. Aquí vamos saliendo de la estación intermodal Vespucio Norte. Aclaro que grabar el intermodal estaba bien difícil, entre que había muchos pasajeros, varias filas, que el sol pegaba de frente, todo era contraluz, no se veía bien, por eso no quise problemas y fue así, una grabación express. Bienvenidos al bus B19, un trayecto bien corto, demoramos 20 minutos de una punta a la otra. Es un viaje ideal para conocer esta versión, porque de hecho eso es lo que me motivó. En otro episodio anterior del bus I-35 me puse a estudiar e investigar sobre los recorridos en que estaban estas versiones MIDI del Cayo Mondego 2, que es un bus súper lindo, me encanta, y para esta versión Volvo de las rutas que había, el viaje que más me gustó fue este, el B19, y por eso estamos acá. La ruta en sí no tiene algo destacable, no es que tenga algún hito bonito, es más, es una ruta súper cotidiana y normal, pero creo que esa definición cotidiana y normal es súper linda per se. Mostrar el día a día de la gente que toma este bus, los lugares por donde pasa, que son solamente zonas residenciales. El trayecto actual, porque hasta 2022-2023 el viaje era diferente y más largo, el viaje actual del bus B19 es conectar los sectores residenciales entre línea 2 y línea 3. Lo que vieron en el mapa, la gente que vive entre medio. Con este bus puede conectarse con la línea que más les convenga. Si necesitan viajar por línea 2, van a Vespucio Norte. Si necesitan viajar por línea 3, llegan a Cardenal Caro y eso es. En la calle G, que después se llama Huechuraba, por momentos estamos juntos o pegados a Américo Vespucio. No se ve muy bonito y el contraluz no ayuda mucho tampoco, pero ya sirve para ubicarse en el mapa. Son sectores de clase media, algunas zonas humildes, el barrio Vespucio Norte, la población La Palmilla Norte, la población Juanita Aguirre, espero que no se me esté quedando ninguna en el tintero. En este querido y humilde canal yo viajo en transporte público, es una de mis grandes pasiones, aunque tengo varias pasiones o aficiones. En este caso es un viaje en micro, es un bus urbano, pero también me gusta viajar en el metro, viajar en trenes, he viajado en aviones, tengo viajes en barcos que son lindísimos, viajes en buses cruzando ciudades o países. Creo que uno debe seguir sus pasiones, sea buscando que se transforme en un trabajo o modo de vida como en mi caso, pero también para hacerlo en tu tiempo libre y darse tiempo de disfrutar. La vida es súper corta, trabajamos mucho, dedicamos mucho tiempo a cumplir deberes, sobre todo cuando uno va creciendo como adulto. Entonces hacer un viaje en micro para salir de la rutina, para conocer algo nuevo, me parece súper genial. Bus SH641, el bus del primer viaje, porque adelanto que fueron 2 viajes. Arriba tenemos aire acondicionado,
Eso también corresponde a salidas de aire acondicionado. El bus estaba fresco por dentro. Este bus tiene los asientos ergonómicos altos de callo. Hay un buen espacio para las piernas, una barra para apoyar los pies, el acolchado es cómodo y al otro lado tenemos puertos USB. Estos buses nuevos también traen internet Wi-Fi como parte del estándar red. Doblamos en calle Granada, en la población Juanita Aguirre. Juanita, ella fue la dueña o administradora de Antigua Viña Conchalí y también fue la esposa del presidente Pedro Aguirre Cerda. Esta urbanización es cercana a 1965, uno de los primeros sectores en ser poblados, y en honor a ella, que había muerto hace poco, en 1963, le pusieron su nombre como homenaje. Viste, si algo se aprende, hay una parte cultural en estos episodios. Yo también aprendo cosas haciendo estos viajes en micro. Ya quedan pocos pasajeros en este midibus Cayo Mondego 2. Me alegro que hayan traído este tipo de buses con piso bajo, espacio para silla de ruedas, asientos acolchados. Es una evolución importante con respecto a las liebres o minibuses de piso alto que trabajaban estas rutas y que todavía trabajan en regiones. Es un bus mucho más cómodo. A mí me encantan estas versiones chicas o compactas de los buses. Mira, este es el asiento plegable. Algo bacán esta versión Volvo es eso, viene con asientos plegables. Y esto es el detalle de los asientos preferenciales rojos. La versión normal y la versión de asiento ancho, súper cómodos, son asientos muy cómodos. Aquí vemos los asientos acolchados en la zona de piso alto, comparando el bus Scania del I-35 con este. La distribución de espacios es la misma, pero este bus tiene los asientos plegables y el otro no. Me quedo con esta versión, me gustó más por ese detalle. Aquí ya todos habían bajado, salvo la chica de adelante que le estaba preguntando algo al conductor. Misión cumplida, conociendo este hermoso bus Cayo. El bus dobla en Avenida Independencia para poder llegar a la estación Cardenal Caro. Eso es interesante. La línea 2 es una de las más antiguas, la que estaba en Vespucio Norte, y la línea 3 es la línea más nueva, con los trenes automatizados, todo de la mayor vanguardia o tecnología. Este bus es una forma rápida de conectar ambas líneas, aunque hay otras formas más directas por Américo Vespucio, la calle principal. La gente baja antes porque hay otra parada que deja cerca del metro y por eso estábamos vacíos. Ahora doblamos en Cardenal Caro para empezar a volver a Vespucio Norte. Justo ahí vemos la estación Cardenal Caro de línea 3. En esta parada también me bajé y subieron algunos pasajeros para ir hacia el otro lado. Y se nos va el bus, el primer bus del viaje, esta versión Cayo Mondego 2 Midi con chasis Volvo. Yo me quedé en este paradero para esperar al bus que seguía, porque me quedó pendiente hacer una buena foto. Y el bus pasa por esta esquina. Lo que no sabía es que ese bus venía con una anécdota especial. Damos la ficha y seguimos con el viaje. Las unidades son buses Cayo Mondego 2 Midi, versión de 10,90 metros, chasis Volvo V8RLE Euro 6, inscritos en febrero de 2023, con capacidad para 77 pasajeros. Hay 27 asientos, de ellos hay un asiento doble y 3 asientos plegables. Unidades 5003 y 5002 de buses Omega Metropol. En este cuadro tenemos las características y comparación técnica de estas tres versiones Midi en Scania, Volvo y Mercedes-Benz. Esta es la más potente. Y acá vemos un resumen con los recorridos donde trabajan estos simpáticos y bonitos Cayo Mondego 2 Midi. En zona B son el B08, B09, B17 y B19.
En Santiago tenemos poco más de 300 midibuses, hay algunas unidades eléctricas. Puedes ver los episodios de los buses I-35, F-24 y C-27 para ver los otros modelos de buses. Del bus B19, Vespucio Norte Cardenal Caro, es un bus local que tiene frecuencias entre 11 y 20 minutos según la hora y el día, solamente con este tipo de buses pequeños. Esta es una selección con las fotos que hice del bus B19, el bus 1 y el bus 2. Valió la pena quedarse y esperar los 10 minutos para fotografiarlo. Se aprecia el tamaño compacto de este modelo de bus. El boleto me costó $7.30, integrando el bus C18, la zona paga del bus B19 y el bus B19. El transporte público en Santiago es integrado. En el supermapa, este viaje aparecerá en la sección Ando en Micro. El link de este mapa está en la descripción de cada video. Un gran saludo y agradecimiento a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias junto con quienes han comprado mis libros. Corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Inicialmente no pensaba en subir, iba a tomar las fotos del bus y tomaría el bus que viene después, pero justo el conductor volvió a abrir la puerta y me subí. Y aquí me ven feliz, con la misión cumplida, logré viajar y documentar este lindo bus pequeño. La anécdota especial es que no sé si se aprecie bien, pero junto al conductor va un perrito. Es un perro que acompaña al conductor. Lo que pude conversar con él al terminar el viaje es que es un perro de asistencia emocional, así que el perrito siempre acompaña al conductor en todos sus viajes, es súper simpático y en el sector me imagino que lo conocen. El perrito se llama Coqui. Yo creo que igual da para reflexionar. El trabajo de conductor de buses es súper estresante, tratar con público es estresante, los que hemos atendido gente sabemos de eso. Me alegra que el conductor pueda trabajar con su perro, feliz de haber coincidido y poder retratar esto. El conductor también era muy amable, ojalá que no se haga tan viral, porque obvio que llama la atención, pero creo que lo mejor es que sigan trabajando así, tranquilos, haciendo lo suyo, y si lo ven, sean pasajeros amables. Todos deberíamos tratarnos bien siempre, en toda circunstancia. Ha sido un viaje tranquilo y relajado, espero que hayan disfrutado tanto como yo. No creo eso así, porque yo soy demasiado feliz haciendo estas travesías locas por la ciudad. Lo disfruto mucho. Te invito a que te suscribas, que sigas disfrutando de las demás aventuras, los demás viajes. Todo está hecho y lo comparto con mucho cariño. Hay que ponerle cariño a las cosas. Eso es lo que creo yo. Yo seguí la aventura en un 425 después de ese bus B19. Yo voy yendo hacia escuela militar. Que Dios los bendiga y que tengan bonitos días. Gracias por la sintonía. Chau.